Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Ando hablando así medio raro porque es que ayer fui con una dentista y me dejó con la boca abierta. No, sí ando un poquito lastimado todavía y hablo así como, a ver, bueno. Los fariseos le preguntan a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús les responde que el reino de Dios ya está en medio de ellos. Pero hay que entender el contexto histórico. Los fariseos estaban esperando la restauración del reino de Dios sobre todo el mundo. Sobre todo el mundo, la restauración del poder de Dios, Dios manifestándose sobre el mundo entero, donde ellos, el pueblo de Israel, iban a ser los privilegiados. Entonces esperaban que ese día fueran todos ellos liberados de la opresión que sentían por estar sometidos al imperio romano. Esperaban que se iba a restaurar la monarquía, que otra vez iban a tener su rey y que ellos iban a reinar, ellos iban a ser señores por todo el mundo. Y Jesús les hace ver que sí está una promesa sí existe la promesa de que van a ser liberados, sí existe la promesa de que va a venir y de que va a haber la restauración del reino de Dios. Sí es cierto, pero el cumplimiento no es como ellos lo interpretan. Ese es el gran problema en las cosas de Dios. Dios habla desde lo que Él conoce y nosotros interpretamos desde lo que nos imaginamos. Y por eso es que la interpretación de muchas profecías son equivocadas. Y a muchos profetas se les llaman falsos profetas porque no se cumplió la profecía. Pero sí se cumplió, pero no de la manera como todos estaban esperando que se cumpliera. Esto sucede también aquí. Jesús les dice: es que ya se cumplió. Están ustedes preguntándome cuándo va a venir el reino de Dios, ya está en medio de ustedes, ya está. Jesús está utilizando un verbo en presente, no en futuro. No dijo estará, no, ya está en medio de ustedes. Jesús les hace ver esto. El cumplimiento no va a ser entonces como ellos lo interpretan. Tanto que el reino de Dios ya estaba ahí en medio de ellos, pero no se refiere a que esté en los fariseos. No se refiere a esto, sino en medio del pueblo de Dios. El reino de Dios, nosotros todos, tú sabes que el reino de Dios puede estar en el corazón de tu hijo. Aquí sería una pregunta. Tú sabes, es que hay familias en las que a veces los papás presionan mucho a los hijos, pero el reino de Dios está en los hijos y no en los papás. En algunos casos está en los papás y no en los hijos, en algunos casos está en los dos y en algunos casos en ninguno de los dos. Pero hay veces que el reino de Dios está en los hijos y los que están equivocados son los papás. El reino de Dios verdaderamente está en el corazón de los hijos y a veces está en el corazón del hijo que más se desprecia.
Dichosos ustedes que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. A veces en aquel que más se desprecia es al que Dios más recibe, es al que Dios más le tolera cosas, porque conoce el sufrimiento de esa persona, conoce el sufrimiento de ese hijo. A veces los papás creen que Dios va a estar más con el hijo a quien consienten más, a quien aman de una manera más fuerte que a los demás, aunque no se dan cuenta porque el enemigo no les permite ver la destrucción que están haciendo en los hijos, no les va a permitir ver, al contrario, les va a justificar en su mente que está bien que a uno los traten así y al otro no lo traten así, y se sienten justificados verdaderamente y cometen muchas injusticias a veces con los hijos, donde allí está el reino de Dios, porque se niegan a odiar, porque se niegan a estar resentidos contra sus padres. Los fariseos habían recibido esta profecía también, pero habían dado una interpretación equivocada, como en los 10 mandamientos. Se da una interpretación equivocada, muy humana, a pesar de que los esfuerzos eran para que la ley de Dios se comprendiera, se distanciaron verdaderamente de la ley de Dios. Estaba muy equivocada. Esto se ha dado a lo largo de la historia y también se ha dado en la Iglesia de Cristo, en la Iglesia Católica también se ha dado, en lo que ahora les llaman tiempos de la Inquisición. A través de esos tiempos de la Inquisición se han hecho muchos ataques a la iglesia, pero muchos que se cometieron horrores contra muchas personas. Pero aquí voy a detenerme un poquito porque vale la pena tocar este punto ahorita. Muy pocos saben que la mayoría de las barbaridades, de las injusticias que se cometieron, no todas, pero la mayoría de las injusticias que se cometieron en tiempos de la Inquisición fue en la Inquisición protestante. Es que hubo una Inquisición católica y hubo una Inquisición con los protestantes en tiempos de la Reforma. Hubo también una Inquisición. Las autoridades calvinistas fueron terribilísimas y tuvieron una interpretación también equivocada y cometieron muchísimos errores de faltas de caridad, de faltas de amor a las personas, y a esto se va a unir el rey Enrique VIII. Y la mayoría de las grandes faltas se van a cometer en esa Inquisición. Se acusa a la Inquisición de la Iglesia Católica, que también la hubo, y sí cometieron errores, pero fueron mucho menos que los errores que se cometieron aquí en la Inquisición de los protestantes, donde un autoritarismo verdaderamente salvaje venía con muchos castigos verdaderamente inhumanos, todo a lo que se les opusiera a ellos. Y si alguien se le oponía a ellos, al rey, a los calvinistas, lo acusaban de brujería y lo quemaban vivo. Lo acusaban y lo quemaban vivo. Se utilizó mucho, por eso se le llamó la quema de brujas. Se le llama quema de brujas cuando también nosotros culpamos al que sea con tal de salir. Nos vamos sobre todos con tal de nosotros salir bien. Se le llama quema de brujas, persecución de los inocentes, acusándolos de esto de brujos, y así los mataban a muchos. Y hay muchos grandes personajes en la historia que fueron asesinados no por la Inquisición católica, sino por los protestantes, como uno se llama John Fisher y el otro es el famoso Santo Tomás Moro. John Fisher se opuso a la reforma inglesa, a la supremacía del rey por encima de todos los religiosos, de toda la iglesia, y Santo Tomás Moro se opuso a que el rey se quería divorciar, el rey, para casarse otra vez, pero no lo aceptó Roma, y entonces se dividen de Roma, y él dice que él va a ser el mero, va a ser la autoridad máxima para el pueblo y para la iglesia.
Y Santo Tomás Moro le dice, no es posible esto, no te es lícito. Y por eso lo va a acusar, lo van a meter a sentencia y lo van a matar. Y él va a morir por su fe. Y va a morir de una manera impresionante. Santo Tomás Moro es el que va a escribirle a su hija una carta antes de morir. Y le dice, estoy emocionado porque ya voy a ir con Dios. Dice, nosotros estaríamos temblando y mordiéndonos las uñas. Y él dice, estoy emocionado porque ya voy a ir con Dios, pero si yo supiera que le daría más alegría y más gloria a Dios yéndome al infierno, me iría con gusto. ¡Wow! Esos son los santos, ya, no tarugadas, dicen en mi rancho. Esos son los, y no cosas así. Estos fueron asesinados por esa Inquisición, no por la Inquisición católica, por aquella Inquisición, y muchas de esas cosas que se hicieron simplemente porque tiene Inquisición se las aplicaron en la Iglesia Católica, pero en los libros de los registros que existen son muy pocos los que hay, son muy pocas las sentencias que se dieron en comparación con aquellas que se dieron. Fue más fuerte para ellos. Pero bueno, Jesús dice que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Le dice a esos fariseos, ya está en medio de ustedes, porque ya entre ellos había quienes ya habían aceptado el reino de Dios. Ya habían aceptado el reino de Dios y ya habían reconocido a Jesús como el enviado del Padre, como el Mesías, como el cumplimiento de las promesas hechas por Dios. Pedro ya había reconocido que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, aunque no tenía una idea clara de qué era eso. Todavía no se tiene una idea clara. Los apóstoles no entienden, ven las maravillas que hace Jesús, pero no pueden entenderlo todavía todo, porque las cosas de Dios se entienden desde el Espíritu Santo. Se va a entender mucho después de Pentecostés. No antes de Pentecostés. Después de Pentecostés es cuando se va a entender las cosas de Dios. También había fariseos que habían creído en Jesús, lo habían reconocido públicamente algunos y otros a escondidas. José de Arimatea era fariseo y lo había aceptado. Fue el que lo bajó de la cruz, el que fue a pedir que le permitieran bajarlo de la cruz y lo puso en un sepulcro nuevo. Y era fariseo, pero iba de noche. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, iba de noche a verlo, tapado para que no lo reconocieran, porque si no lo iban a atacar los demás fariseos. Entonces se cubría, se tapaba, ¿verdad? Y iba a verlo. Pero había otros fariseos que eran abiertamente seguidores de Jesús, como Lázaro. Lázaro era muy importante. ¿Y por qué los fariseos no se iban contra Lázaro? Porque Lázaro era muy rico y tenía muy buenas relaciones con los romanos. Y el que se metiera con Lázaro se metía con los romanos. Entonces nadie le hacía nada. Por eso Lázaro pudo llevar esa amistad y invitar a Jesús a su casa cada vez que viniera y nadie se metía con él. Eso lo hubiera hecho cualquier otro y lo despedazan ahí a ellos, pero a Lázaro no. Entonces el reino de Dios ya estaba allí. Dios reinando, Dios en el corazón, Dios dando vida a esas personas, participándoles de su vida divina, camino de santificación. Por eso Jesús les dice, ya está. Ya está, no es como ustedes lo piensan, el reino de Dios ya está, pero dice Jesús, no se puede ver así como ustedes lo quieren ver señales, no se va a ver. El reino de Dios cuando llega no se ve. Cuando llega, nosotros no podemos ver lo que pasa en la mente de una persona. No podemos ver lo que hay en el corazón, las emociones, los sentimientos que hay en una persona. A veces se pueden ver algunos gestos, a veces interpretamos bien los gestos que hacen las personas, pero no siempre. No podemos ver la conciencia que tiene la persona ya. Eso no lo podemos ver. Entonces el reino de Dios es algo muy interno. Va tomando posesión de su tierra. Somos tierra, fuimos sacados de la tierra y vamos a regresar a la tierra. Por eso algunos se bañan y huelen a tierra mojada.
Pero por eso no se puede ver, no lo podemos juzgar. ¿Qué tanto está el reino de Dios en ti? ¿Qué tanto está en mí? Ni siquiera yo lo puedo juzgar en mí. Menos lo voy a poder juzgar en ti. Porque hay una guerra que se realiza y cada guerra es diferente en cada persona. Por eso dice Jesús, no es aparatoso, el reino de Dios no va a llegar aparatosamente con una guerra, con una revolución, con eso. No, dice Jesús, no, ya está en medio de ustedes, ya estaba ahí verdaderamente el reino de Dios. Hay personas que a nosotros nos lastimaron en algún momento de nuestra vida. A veces hay personas que están lastimadas desde el vientre de su mamá, ¿verdad? Desde el vientre. Hay personas que desde entonces traen heridas porque el papá no quería que nacieran o la abuela no quería que nacieran o el desprecio, y eso queda marcado en los niños, queda marcado en el que nace. Entonces hay personas que han sido lastimadas desde el vientre, otras en cuanto nacieron y otras más adelante, pero todos traemos heridas. Pero hay personas que fueron lastimadas y ahora que se han rendido al reino de Dios, han entendido su error, el pecado, la falta de amor que cometieron y ahora se arrepienten. Pero no siempre se les cree, no siempre les creemos. A veces sí es cierto, a veces no es cierto, a veces simplemente quieren que las cosas llevarlas más en paz, llevar la fiesta más en paz, pero hay personas que sí cambiaron en lo más profundo de su corazón, pero ya nadie les cree, no les quieren creer, y a veces no les creen por envidia, por envidia. ¿Cómo es que Dios te va a dar a ti esa conversión y a mí no? ¿Cómo que Dios te la va a dar a ti? No, no es cierto eso, no es cierto. Y se niegan por envidia, niegan la conversión. A veces es el esposo que niega la conversión de la esposa, a veces es la esposa que niega la conversión del esposo. A veces se niega esto por celos, por envidia en nosotros. Por eso les digo, a veces el reino de Dios está en aquel que nosotros estamos atacando. Y lo estamos atacando porque allí está el reino de Dios y no en nosotros. Por eso si atacas a alguien, detente y revisa las verdaderas razones por las que lo haces. Puede ser que verdaderamente el reino de Dios esté en esa persona y el reino del enemigo esté en tu corazón. Imagínense, y estaríamos entonces sirviendo al enemigo de Dios al atacar a aquellos que tienen el reino de Dios en su corazón. Por eso es que en algunas personas quedan tan resentidas, les cuesta trabajo perdonar. Cuando ya cuesta trabajo perdonar, hay que revisar porque el enemigo de Dios puede tener algún control o dominio sobre el corazón, sobre ese corazón humano. Lo endurece y no le permite que pueda perdonar. Y no le permite que pueda perdonar. ¿Y qué es lo que utiliza él mucho para que no perdonemos? Ya lo hemos mencionado antes. Él hace que los recuerdos de lo que nos hicieron estén tan presentes como si nos lo acabaran de hacer, como si hubiera pasado hoy mismo. Y hay personas que sí tienen heridas muy graves. Por ejemplo, una herida muy difícil de perdonar es la herida de cuando hay una traición, ¿verdad? Cuando una infidelidad dentro del matrimonio. Esas heridas cuestan mucho trabajo, pero fíjense cómo la reacción de la persona es como si todavía estuviera pasando, aunque sea hace 20 años, como si hoy estuviera pasando. Le duele igual. La mamá le da una cachetada a su hija. Ya la hija, esa cachetada se la dio cuando la hija tenía 15 años, 20 años. Ahorita la hija tiene 60 y le duele como si se la acabara de dar hoy mismo. Ese es el trabajo del enemigo de Dios. Que no se te olvide que la herida esté no solamente abierta, sino activa. Y por eso nos encontramos con gente que tuvimos un problema hace 10 años, 20 años, y nos ven y se voltean. Fue 20 años. Ya todos cambiaron. Ya pasó todo, ya todos sobrevivieron. Pero nos ven como si acabara de pasar ayer
o como si estuviera pasando, como si hace ratito sucedió eso, ¿cómo te atreves a hablarme? ¿Va? Y con el sentimiento aquel, ni siquiera baja el nivel de sentimiento, sigue, es una persona trabajada, es por el enemigo de Dios, para que no se le pueda olvidar. Es como hacer presente, un eterno presente, cualquier cosa mala que te hayan hecho. Cualquier cosa, cualquier ofensa que te hayan hecho, y no se te olvida. Y cada vez que ves a la persona y tú dices, yo lo voy a perdonar, sí le perdono, y la ves a la persona y se te revuelven las tripas. Fue hace 20 años y se te revuelven las tripas ahorita. Estás entonces bajo ese engaño. El enemigo de Dios tiene en control, el reino de Dios no está allí. Entonces no vas a poder verlo y muy probablemente lo vas a atacar donde esté, porque tú no estás en el reino de Dios. Por eso no puedes no atacarlo, porque si no tienes el reino de Dios, ese espacio lo va a ocupar el enemigo de Dios. Jesús nos habla, por eso, de que esto va a ocasionar muchos graves problemas, ese no tener el reino de Dios, porque no lo hemos aceptado, no porque no esté, ya está al alcance de nosotros. Jesús nos advierte que van a venir días. Bueno, perdón, me estoy brincando algo. Nosotros hemos vivido, así como en el tiempo de los apóstoles, Jesús les dice, días vendrán en que ustedes van a querer tener un día conmigo, y un momento, ni siquiera un día completo, y no lo van a tener. Y no lo van a tener. Y entonces les dirán, aquí está o está allá. Entonces Jesús no les está hablando a ellos, nos está hablando a nosotros. Porque los apóstoles, nadie dijo, Jesús está en tiempo de los apóstoles, nadie dijo, Jesús resucitó y está allá, o está solo cuando sí era verdad. Pero nunca se dijo cuando fuera mentira. No había todavía quien usurpara la presencia de Jesús. Entonces nos está hablando a nosotros. Ahorita hemos vivido, hasta el día de hoy, hemos vivido una superabundancia de la presencia de Jesús sacramentado en medio de nosotros. Una superabundancia que se ha desperdiciado enormemente. Hay templos, este templo abierto y la mayor parte del tiempo vacío. No hay personas que busquen, que vengan, que se organicen para que el templo no esté vacío. No, cada quien tiene sus compromisos y sus cosas más importantes que hacer. Entonces, Jesús nos advierte, vendrán días en que van a desear tener al Hijo del Hombre, y nos estaba hablando a nosotros, van a desear tener, aunque sea unos momentos con Él. Y va a ser un dolor muy profundo eso. Va a ser un dolor muy profundo. Estaba viendo un video donde pues un youtuber de esos que ahorita sacan dinero, dicen que es para ayudar a la gente, y a veces sí les ayudan, pero les ayudan no con todo lo que los demás les mandan, sino con alguna cierta cantidad. Habrá alguienes que sean muy honestos y todo lo que llegue lo repartan, pero hay muchos también que son muy humanos y se les va por ahí. Y le pregunta a este youtuber a un niño, ¿por qué estaba ahí, no en la escuela? ¿Por qué estaba trabajando? Pues es que tengo que sacar dinero para comprarle, era un niño, estamos hablando, unos 6, 7 años, para comprarle leche para comer para mi hermanita. ¿Y tu papá no está trabajando? Se murió. Y entonces la pregunta con la que él sacaba muchas ayudas a todos, si tú tienes un deseo, ¿cuál sería tu deseo? ¿Qué quisieras tener? ¿Qué quisieras que se te regalara? Y voltea el niño y dice, 5 minutos con mi papá. 5. ¡Wow! Se quedó callado aquel hombre. Dijo, ¿y por qué? Porque lo quiero, lo amo. Quiero estar 5 minutos con él. 5 minutos. Eso que el niño sentía es lo que nos espera a todos. Esa orfandad, ese sentimiento de abandono en el que Jesús ha estado metido por muchísimos años en los agrarios. Eso lo vamos a tener que pagar, entre todos, y entonces va a venir esos momentos en los que se va a desear un momento, uno de esos que desperdiciamos. Ese niño no había desperdiciado a su padre.
No había rechazado a su padre. Si hubiera tenido 17 años, a lo mejor diríamos, sí, pues se iba allá con sus amigos y tenía abandonada la casa. No, 6, 7 años. Se le acababa de morir su papá y el único que quería era unos minutos con él. Esa sensación fue algo que a mí me ayudó a entender, es esa sensación de orfandad impresionante. Yo tengo que rascarme, yo tengo que hacer las cosas por mí. Ya no tengo quien me las dé. Eso que el niño estaba viviendo con una profundidad impresionante, es lo que viene. Es lo que vamos a vivir nosotros. Esta generación nos va a tocar ya vivir parte de esto, los que estamos ahorita vivos, dormidos, pero vivos, ¿verdad? Nos va a tocar vivir esto. Jesús nos lo está advirtiendo aquí, vendrán días en que desearán tener, aunque sea unos momentos, con Él y ya no estará. Ya Jesús no lo van a encontrar como ahorita a la vuelta de la esquina, a 5 minutos de su casa. Ya no va a estar así. Ya no va a estar, ahorita está así y está aguantando porque está esperando que a varios todavía, los que puedan ser rescatables, se rescaten. Pero después va a venir este otro momento y ya no vamos a encontrarlo tan fácilmente. Dice que la gente va a buscar, va a tener que ir muy lejos, como las siervas, dice el profeta, como las siervas que caminan buscando a ver dónde hay un charco de agua para tomar. Caminan mucho para buscar un charco de agua. Así va a venir tiempos en los que la gente se va a sentir abandonados de Dios. Sentir abandonados, no van a estar. Solo se van a sentir abandonados de Dios. Y nos habla Jesús que va a haber muchas cosas, muchos ataques a la fe. Dice Jesús que habrá muchos que van a fingir ser Él y muchos que van a tratar de destruir lo que es Él. Ahorita lo que está muy cerca ya de que se manifieste son los llamados extraterrestres. Ya están justificando mucho y por eso se oye de una manera y de otra que alguien vio un platillo volador y que alguien vio una cosa y que la NASA está descubriendo que a no sé cuántos kilómetros ya vienen otros y vienen y ya se están acercando porque iban a llegar hasta no sé qué año, pero ya se acercaron con mayor velocidad. Es bien difícil eso. Yo le tengo muchas reservas a todo eso, ¿verdad? A mí me han atacado mucho porque cuando me preguntan, yo les he dicho, yo sí creo que en la Tierra es donde hay vida, no en todo el universo. Pero es demasiado universo, sí, pero es que así de grande es Dios que hizo todo eso para este pedacito que está en el universo, la Tierra. ¿Por qué para la Tierra? Porque ahí se va a encarnar su Hijo y de su Hijo es todo. Y va a ser de todo, va a ser de nosotros los que formamos parte de su Hijo, por ser cuerpo místico de Jesús. Entonces a mí se me hace más grande que el que haya vida en el universo, se me hace más grande que no la haya, que nosotros seamos los que Dios creó, porque después dice que todo esto va a desaparecer, dice San Pablo, todo lo que conocemos, todo el universo va a perder su razón de existir cuando entremos en el cielo. Y todo esto desaparecerá. No sería posible si hubiera otros tipos de vida por allá, porque entonces se tendría que revisar. ¿Serán otros Mesías? ¿Habrá otros que pecaron? ¿Habrá lugares donde no pecaron? Serían muchas cosas de esas que no tienen ningún sentido. Y entonces va a haber mucho ahorita, esto se va a fingir mucho. Miren, yo pienso, esto es algo muy personal, esto no es de la Biblia, es mío. Si a mí me dijeran, este es un extraterrestre y tiene la cara así como de algunos nietos de ustedes, es que no están fellitos, pobrecitos. Si me lo presentan con ojotes así, con orejas, pero adaptado a la presión atmosférica que tenemos nosotros aquí, adaptado a la, ¿cómo se llama? La presión, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, lo que nos hace tender hacia abajo, la gravedad. Fíjense, si ir de aquí a la luna, que dicen andan con unos trajes súper especiales y todo y andan así, si un extraterrestre viniera, andaría así.
Nosotros andamos así normal porque nosotros aquí nacimos adaptados a todo esto. Pero si otro viene, si es más chiquita su planeta, entonces no aguanta el de nosotros. Si es más grande aquel, pues aquí estaría volando. No, ¿cómo se va a adaptar? Entonces, si camina normal y si habla, ya es mucho. Porque nosotros aquí pues podemos aprender cualquier otro idioma, porque todos los idiomas tienen las mismas vocales y las mismas consonantes, todos los idiomas. Pero si ellos hablan chiflando, podremos entender algunas cosas, como entendemos el ladrido de un perro cuando está avisando, cuando quiere comer, cuando quiere, ladran diferente. Cuando está enojado, cuando está contento, ladran diferente y uno puede entender, puede uno escuchar los gritos de los animales y decir, está pasando esto por ahí, porque siempre utilizan esos gritos, pero no transmiten ideas, no transmiten ideas. Entonces, si viene alguien que habla chiflando, pues, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo le voy a poner las vocales que allá no existen? ¿Cómo le voy a poner las vocales que allá no existen? Sería muy difícil. Me dicen, dicen unos, es que llegaron y se pusieron en la luna, y otros que se meten en volcanes y que allí hace muchos años que están. Yo le decía a uno, a ver, dime, si de aquí de la Tierra lográramos llegar a otra galaxia, o no galaxia, a otro sistema planetario solar de nuestra galaxia, llegáramos y descubrimos que hay vida. Y entonces, como descubrimos que hay vida, entonces hay un proyecto aquí en la Tierra donde dice, los van a estar analizando por 50 años, por 200 años. ¿Quién va a pagar eso? ¿Y quién va a estar yendo y viniendo? Es demasiado. Hay muchas preguntas que se tendrían que hacer uno como para decir, ¿qué están y todo? Si están, ya ven las películas Hombres de Negro, donde están los extraterrestres, pero bajo control humano. Pero si ellos tienen una tecnología mayor a la de nosotros, ¿por qué están bajo la autoridad humana? Si ellos tienen una super tecnología, nosotros no hemos podido salir de aquí. ¿Cómo es que alguien que viene de mucho más lejos y tiene una mejor tecnología, están sujetos a nosotros? Y los ponen así, pues feos a los pobres, algunos sí ya estaban, pero los ponen feos, les ponen unos dedotes así grandes. Oye, estamos hablando de una super tecnología. ¿Quién va a tener una super tecnología con esos dedotes? Son demasiadas cosas que yo digo, no, mejor vamos a comernos unos tacos. Esto no tiene ningún sentido. Es que se está hablando que ya vienen, que ya ha habido contacto con extraterrestres. Pues sí, pues a lo mejor estaba verde cuando se la fumaron y pues volaron y fueron y vinieron. Pues sí, que nos digan de cuál fumaron, para ver, a lo mejor también nosotros vamos y venimos hasta allá. No es tan sencillo, para mí no es tan sencillo que me digan extraterrestres, y menos si caminan como si nada. ¿Cómo está adaptado aquí a la presión? No hay, para mi mente no hay esas posibilidades. Pero bueno, algunos van a fingir. ¿Por qué? Porque cuando los seres humanos crean en los extraterrestres, ¿qué sigue? Decir que Jesús no era hijo de Dios, sino extraterrestre, un ET que se le prendía el dedito, lo tocaba y sanaba. Ese es lo que se busca. Eso es lo que se busca, que ese Winnie Pooh ponga ahí el dedo y sane. ¿Por qué? Pues porque puede, pero no nos pueden someter y pueden hacer muchísimas más cosas que nosotros. Son cosas que de plano no hay respuestas lógicas. No tiene lógica, ¿verdad? No tiene lógica, pero si alguien me dijera a mí, este es un extraterrestre y lo veo que respira el aire que nosotros respiramos, que para él no es gas, sino que puede respirarlo, y lo veo que puede caminar sin tener que usar un traje especial para adaptarse a la gravedad de aquí, sino que camina bien y se puede mover bien, es un ser humano genéticamente modificado. Feos. Algunos ya no ocupan que los pongan feos porque ya están. Pero para mí sería eso, seres humanos modificados y pues ahora los van a presentar como extraterrestres. También si están bien adaptados aquí.
A ver, ¿cuánto tiempo ocuparía un ser humano si se fuera a la luna para vivir adaptado a la luna, caminar como si fuera de ahí y poder respirar el aire que allá haya? Nunca. Eso nunca sucedería. ¿Cómo va a venir un extraterrestre y se va a adaptar aquí? Y ni siquiera vive aquí, dicen que viven abajo del mar y que donde se meten en los volcanes. Entonces, ¿cuándo van a adaptarse aquí? y venir desde tan lejos para estar escondidos. Chales, dicen en mi tierra, chales. Yo no, eso a mí no, eso cuando se presenten, pues no, yo no, conmigo no pega eso. Conmigo no pega, ¿verdad? Aunque empiecen con que... Sí. Hay que buscarles y verán cómo van a tener, si se les hace un examen de ADN, saldrían con ADN humano, porque pues eso es lo único que van a hacer. Otros van a presentar a unos superhumanos, que ahorita es lo que hay. Ahorita, ¿cuál es la finalidad? Y las mamás dejan que sus hijos traigan la figura o la imagen de su superhéroe en sus camisetas. ¿Qué es un superhéroe? Es una persona que no necesita de Dios, que se puede valer por sí mismo porque tiene superpoderes. Lo cual significa que en alguien que no tuviera superpoderes, pues estaría molado, pero estos son superhéroes, pero en realidad son invitación a buscar tener poderes en lugar de buscar tener a Dios. Pero va a haber mucho de esto, Hay ahorita hay una persona multimillonario que ya es grandecito de edad, por lo tanto ya están muchas cosas muy cerca. Este es un hombre supermillonario que ha dicho que él es el verdadero Jesús. Jesús dijo, otros vendrán usurpando mi nombre. Y este dijo que él era Jesús. Y dijo así, yo envié a Jesús a la tierra para que hablara de mí, pero Jesús se fanatizó y me robó el lugar que es mío. Ahora yo, que soy el verdadero Hijo de Dios, voy a ir a ustedes. Lo mandó decir, supuestamente ya está, y tiene 12 apóstoles, y tienen esos apóstoles reuniones con puros empresarios de mucho dinero, y durante la reunión se transfigura uno de los apóstoles y se hace presente él y empieza a hablarles a todos. Ya ha pegado muy fuerte y ha ganado muchas personas, y él ya dijo, ya casi me manifiesto al mundo, ya casi. Por eso es tan importante estas palabras de Jesús hoy. Dice Jesús que cuando él se manifieste, nadie te va a tener que avisar. Jesús no va a utilizar medios de comunicación, ni siquiera sabemos si los va a ver, porque no sabemos, pero dice Jesús, no, nadie te va a tener que avisar. Así como cuando sale el sol y todos se dan cuenta que salió el sol, y a nadie le tienen que decir, oye, salió el sol, porque está viendo que salió el sol. Así también cuando Él venga, todos se van a dar cuenta. Todos. Entonces, todos los que vengan como y que hagan cosas extraordinarias, Jesús dijo que harían milagros, y que harían milagros grandes, cosas que parecieran milagros, es lo que están haciendo. Pero entonces esto nos habla de que ya estamos en estos tiempos, ya estamos a punto de que nos quieran vender esa idea de que hay extraterrestres que vinieron no sé, qué difícil sería todo eso. Porque a ver, si nosotros vamos a la luna, ¿cuánto tiempo? Bueno, y suponiendo que en la luna hubiera plantas, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que el ser humano se pueda comer esas plantas? Entonces, ¿cómo se pueden adaptar aquí? Pero hay películas que están preparando a todos, de que ya vienen los extraterrestres, de que ya están aquí, pero que los gobiernos los han ocultado. Todos, imagínense, sale un gobierno y entra otro y también lo oculta. Ay, por favor. Bueno, ya estamos en esos tiempos, por eso no debemos olvidarnos de estas advertencias de Jesús. Cuando Él venga, nadie va a tener que decirle a nadie, todos van a saber, nadie te va a tener que ir a avisar. El enemigo de Dios está luchando. Todo esto de lo que hemos hablado es el enemigo de Dios que lucha para que el reino que le robó a Dios no le sea arrebatado de las manos. Pero Jesús lo va a recuperar. Primero porque ya lo venció. Pero si ya lo venció, ¿por qué puede hacernos tanto daño? Porque todavía hay personas que lo invocan y que lo sirven. Si ya no hubiera personas que lo invocan y lo sirven, ya no podría estar en este mundo. Pero sí los hay. Sí los hay. Hasta los niños traen camisetas de dragones, traen camisetas de fantasmas, traen camisetas de muertes. Son el reino de Él.
son el reino de Él. Por eso es que Él se ha podido quedar. Ya está vencido, pero Él cree que puede ganar todavía a través de los que lo sirven, a través de los que lo sirven. Pero Jesús lo va a recuperar todo. Bueno, no todo. No va a recuperar Jesús todo, solo a los que lo acepten a Él. Por eso es tan importante la fe. Pero por eso el Señor primero va a actuar para desatar la fe en muchas personas antes de que venga todo el relajo final del Apocalipsis, porque si no, si ahorita se acabara el mundo, pues se condena la mayoría. Se condena la mayoría del mundo, no se salvarían la mayoría, se condenan la mayoría. Pero todavía, ¿qué va a hacer el Señor? No sabemos, pero estamos esperando algo, como dice el padre Michel de allá de Canadá. El Señor ya tiene preparado algo, tiene un ejército apostado. Apostado significa ya en los lugares estratégicos. Pero dice él, esas personas ni saben que forman parte del ejército de Dios hasta que llegue el momento. No lo saben. A Dios le permitió a él ver a los que ya estaban marcados para ese ejército, pero nadie más lo sabe, ni el enemigo de Dios. Es que si el enemigo supiera quiénes son, se los echan al plato ahorita de una vez, antes de que llegue el momento. Por eso no saben, pero a él le permitió ver quiénes eran. Les vio la marca ahí. Nosotros nomás tenemos la del miércoles de ceniza, ¿verdad? Porque no nos hemos bañado, entonces es la única marquita que tenemos. No, solo Dios sabe quiénes y cómo, solo Dios sabe. Entonces, los que no sean rescatados por Jesús, no va a ser porque no haya podido, sino porque ellos escogieron algo diferente. No lo escogieron a Jesús, sino escogieron algo diferente, se escogieron a sí mismos, o escogieron los placeres del mundo, o escogieron incluso abiertamente al enemigo de Dios. Por eso el enemigo tiene ahorita muchos servidores de los que ya no se esconden, de que sirven al enemigo y ya no se esconden. Pues sí, pero ya cuando vean la realidad, no lo que les ha prometido, sino la realidad, quién sabe. Esperemos que el Señor se los haga ver antes, ¿verdad? Entonces, si alguien no se salvara, no va a ser porque Jesús no haya podido, sino porque ellos no quisieron, porque no les importó. Entonces no se van a salvar, nadie va a ir a fuerza al cielo, nadie va a ir a fuerza al cielo. Al que sí acepte a Jesús, Jesús lo va a encontrar. No es que tú lo tienes que buscar hasta que te encuentre, acéptalo y Él te encuentra a ti. Acéptalo, trata de vivir según su voluntad y Él te encuentra a ti. Y tiene poder para defender lo que es suyo. Tiene poder para defender lo que es suyo. Por eso Él te encontrará, Él te liberará, Él te sanará, Él te cargará, Él te regresará a las manos del Dios que te creó, que te adoptó, que te sigue amando. Te va a devolver ahí. Eso es lo que estamos esperando nosotros. ¿Que antes va a haber todo esto? Sí, pero sabemos que va a venir. No por eso nos vamos a morder las uñas, ojalá no pasara, pero va a suceder, ya Jesús nos advirtió. ¿Qué hay que hacer? Pues estar preparados y nada más que eso, nada más que eso. Muchos ya conocen y sirven en el reino de Dios. Ya mucha gente conoce a Dios, ya muchos están en camino de conversión, mucha gente, pero no todos han podido vivir lo que es el reino de Dios desde este mundo. Solamente los que han alcanzado la santidad aquí en la tierra, ellos ya saben a dónde van. Nosotros nos imaginamos, sabemos porque nos han dicho, pero los santos ya han experimentado el amor de Dios. Ya han experimentado el amor de Dios. Me acaba de mandar un mensaje no hace mucho un amigo, un muchacho que había hecho todos los esfuerzos del mundo por salir de la droga, todos, su familia le había ayudado y de plano, él se dio por vencido y nunca pudo dejar la droga. Estuvo en los mejores centros de rehabilitación, muy buenos, y venían las caídas impresionantes y me escribe, tuve un encuentro con el amor de Dios. Lo único que me importa ahorita es alcanzar eso, alcanzar ese cielo. Ya no me importa lo demás. Wow.
Ese es lo que estamos buscando nosotros, propiciando eso, el encuentro. ¿Por qué a algunos Dios se los concede antes, el encuentro con Él, antes de que se conviertan, y a otros después? ¿Por qué mueve el Señor esto? Es que miren, si Dios a mí me concede sentirlo, no en plenitud porque me moriría, una gota de su amor, y yo lo siento, el sufrimiento me costaría menos y por lo tanto me purificaría menos y por lo tanto ocuparía más para poder pagar todo lo que debo. Entonces reserva esa experiencia de su amor y nos permite pagar. Como no hemos sentido, sabemos que Dios nos ama, pero no nos hemos sentido amados por Dios, entonces la purificación nos pega duro. Y las tentaciones intelectuales y las tentaciones contra la fe, porque Dios no me ayuda, porque Dios nos hace, porque bombardea el enemigo, y todo eso forma parte de una purificación que no sería tan eficaz si Dios me permitiera tener una experiencia del amor de Él. Me decía este amigo, me decía, ya había tenido yo antes una experiencia, pero no había sido tan fuerte, no salió de lo mismo de Él. No salió y Dios le concedió una segunda, dice, pero esta segunda fue tan grande que ya no puedo desear nada más. Fue tan grande que llenó todo. Ya no me interesa ni la droga, ni nada. No me interesa. Lo que sentí yo, eso yo no lo quiero perder. Lo voy a buscar y ya. Dice, ya soy de misa diaria, ya soy de rezo estas oraciones y tal. Está haciendo un chorro de cosas. Ahorita, después de que el Señor lo tocó, antes pues le dio una purificadota, ¿verdad? Porque sí, pobrecillo, la situación de él era estremecedora. Pero el Señor puede hacernos. Entonces, si alguien dijera, ¿por qué no me da a mí la experiencia? Pues quién sabe cuánto ocupes de purificación, y si te da una experiencia de Dios, ya no te alcanza la vida para purificarte. Porque todo sufrimiento te haría feliz. Todo sufrimiento te haría feliz. Pero como no hemos tenido esa experiencia, solo tenemos un conocimiento intelectual sobre ese amor de Dios. Por eso es que pues no hemos entendido. Si entendiéramos, no se aguantaría. Si pudiéramos entender la Eucaristía y que verdaderamente Dios baja y que allí está Jesús crucificado por amor a ti, no podríamos. Yo creo que ni yo lo sé eso, pero no he tenido la experiencia, algunas como ya les he comentado, pero una experiencia que a lo mejor si yo la tuviera diría, ya no vuelvo a celebrar. Es demasiado eso. Es demasiado. El Señor sabe, por eso Él sabe lo que hace. Y si no nos ha dado esa experiencia y si nos está dando sufrimiento, pues hay que saber confiar en Él. Por algo está permitiendo primero el sufrimiento que lo otro. No sabemos, eso solamente Dios lo sabe. Dios sabe qué es lo que más nos conviene. Él sabe a quién le da y Él sabe a quién le quita. Solo Él lo puede saber. Tenemos que aprender a confiar. El reino de Dios ya está aquí. Nuestro trabajo no es descubrir en cuántos, sino si está en nosotros. Ese es nuestro trabajo. Buscarlo en nosotros. Le pedimos para esto. No va a ser fácil, pero vienen todavía muchos ataques, pero que el Señor nos conceda la gracia de no perder la verdadera fe y sí ir creciendo en el amor. Hasta el día que nos regale la experiencia de su amor. Ese día se acabó todo. Se acabaron las luchas, se acabaron los sufrimientos, se acabó todo. Todo se acabó ya. Ya, solamente se va a vivir para terminar de llegar al cielo. Es para lo que se va a vivir. Pero mientras, pues el Señor nos puede decidir tenernos así, en fuego lento, tal vez algunos en fuego un poquito más alto. Solo Dios sabe quién puede, quién aguanta y cuánto necesita para esto. Pues le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos, confiando en Él. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.